El gusto de saludarlos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Otra vez estamos haciendo en voz alta por la pantalla de nuestro querido canal Next Televisión, desde Carlos Paz, para Cosquín, para La Falda y La Calera. Pero hoy estoy grabando yo el programa por esta pandemia desde la ciudad de Altagracia, desde los estudios de la productora de Punto 11. Y hemos conectado a otro vecino de Altagracia, las cosas de la vida, no en Altagracia, sino en Buenos Aires, en la capital federal, donde él también tiene domicilio. Habíamos concertado esta entrevista hace algún tiempo, antes de la pandemia, y nos dijimos, bueno, Cristian, cuando mis actividades o mi agenda me lo permitan, me dice el invitado, que va y viene permanentemente de Buenos Aires. Bueno, su agenda sigue más intensa que antes, pero han cambiado tanto las cosas en el medio que esos cambios también nos producen algo positivo, como la pandemia, que podamos enviarle un link y hacer el reportaje con un periodista que cumple más de medio siglo de vigencia en la radio, en la televisión, en la gráfica, ahora en la producción de contenidos, principalmente, no solo en el interés general y en lo estrictamente informativo, sino en el automovilismo. Es de Altagracia, claro. Yo que vengo de Altagracia, era de esos tipos en donde uno ponía el espejo para tratar de llegar y lograr a lo que él se había propuesto y que lo consiguió, no solo lo consiguió, lo superó. El señor Raúl Barceló es un nombre ya instalado, calificado y de prestigio en el mundo del automovilismo. Querido Rulo, qué placer de saludarte. Desde mi Altagracia a tu Buenos Aires para todo el Valle de Punilla. Hola Cristian, realmente un gusto. Y es cierto, ¿no? Esto como ha cambiado todo. Y mira vos desde Altagracia, yo desde Buenos Aires, para el Valle de Punilla, a través de una computadora. Bueno, vivimos un nuevo mundo, claramente. ¿Cómo era? Mira, se me ocurre preguntarte ahora, porque claro, yo empecé con la radio de cable que era a cajón, que te la conectaban en tu casa, como hoy te conectan la televisión por cable. Vos que empezaste antes que yo, siendo un tipo joven, pero que empezaste antes que yo, ¿cómo era hacer periodismo en esa época sin tanta tecnología, Rulo? Claro, vos pensás, a ver, yo empecé en la inauguración de la Radio Plaza de Altagracia, esto fue en el año 68, pasó un tiempito, y hasta ese momento, cuando se inaugura la Radio Plaza, esa misma Radio Plaza era la propaladora plaza de Don Ángel Díaz, que era la información y la música a través de las bocinas en las esquinas céntricas, en las esquinas más importantes. Parece que estuviéramos hablando de 200 años atrás, pero estamos hablando de, bueno, sí, 50 años atrás. Esa propaladora saltó tecnológicamente a la radio por cable, lo cual era un avance fantástico. Y yo ahí, de muy jovencito, como inauguraban el autódromo y yo empezaba a hacer reportaje y demás, me invitaron a participar. Yo tenía 13 años, Cristian, es tan sencillo como eso. Yo soy del 54. Entonces, bueno, me invitaron y a hacer automovilismo. Y yo les dije, bueno, voy a hacer un programa que se llama Fierro a Fondo, si les parece, porque yo grababa un programa que se llamaba Fierro a Fondo en mi grabador que me habían traído mis padres, en mi casa, en el subsuelo de mi casa, para escucharlo yo con dos amigos más, con Armando Liendo, con Bipo Hauser y dos o tres más. Entonces, y resulta que el día que iniciamos, Rinconcito Deportivo, que era la tira diaria, se quedó sin uno de los periodistas, nunca se supo por qué, o si se supo, yo no lo supe. Entonces Jorge Kelly, Jorge Parecicelli, mi amigo del alma, me dice, Rulo, nos quedamos sin periodista en Rinconcito Deportivo, me hace falta otro. Y no querés venir vos, pero eso es todos los días, yo iba al secundario. Y bueno, qué loco, ¿no? Y bueno, y ahí arrancamos, y ahí arranqué con Rinconcito Deportivo. En la radio por circuito cerrado. Entonces, como también le querían dar una entidad distinta y habían contratado un gerente de contenidos, que era un periodista de Córdoba, Oscar Daniel Mendoza, quien lo recuerdo con mucho cariño, y bueno, entonces me tomó una prueba en grabadores, bueno, esas cosas que se hacían antes, que parecía que estábamos con el último grito de la tecnología, claro, y al lado de esto de hoy parece un juego de niños. Qué lindo escucharte, Rulo, pero sobre todo para estas generaciones. A ver, me estás pintando un panorama de una época de la radio donde hoy a tiro de celular tenés la información, tenés la nota, podés conseguir un audio de WhatsApp que ya te sirve para un reportaje. Con Spotify accedes a contenidos, a testimonios, a música. Y en esa época me dijiste la radio con alto parlante en las esquinas. ¿Y la gente se paraba a escuchar en las esquinas el programa de radio?
Tal cual. La gente iba, por ejemplo, Rinconcito Deportivo. Yo era muy chico, pero recuerdo Rinconcito Deportivo, que tenía, ¿cuál era el atractivo? Que tenía los resultados de los deportes locales, cosa que de ningún otro modo la gente se iba a enterar. Entonces, los sábados y domingos, con los resultados del fútbol local, de River, Banfield, Sportivo Altagracia, mira, me estás haciendo hacer memoria de Palermo, bueno, los resultados de fútbol, ¿quién te los iba a decir si no ibas a la cancha, si no era Rinconcito Deportivo? Entonces, vos veías por ahí en las esquinas, escuchándole el parlante a 4 o 5 personas, fumaban un cigarrillo, conversaban y escuchaban los resultados del fútbol o del básquet, pero el fútbol que era lo más importante. Mira, te hablo de Deportivo Altagracia, que por supuesto hoy es Deportivo Norte, con una conjunción de otros equipos, pero en aquel entonces era Sportivo Altagracia, Palermo, River, yo era hincha de River, Ferroviario, me estoy acordando, Banfield de Villa Oviedo, bueno, en fin, el fútbol local. Vos sabés que estoy tratando, se me ocurrió un paralelismo en ese momento, las 4 o 5 personas que estaban escuchando en una esquina o en otra, serían el número de conectados de una transmisión en vivo de Facebook hoy, el minuto a minuto. Tal cual, vos te das cuenta la diferencia. Vos pensás, y volviendo a tu pregunta anterior, ¿cómo se hacía periodismo? Bueno, el local, haciendo llamada por teléfono, pero de ahí en más, en las radios de Córdoba sí, pero estamos hablando de una ciudad del interior como que era Altagracia, como podía ser Carlos Paz, o Cosquín, o La Falda, o Malagueño. Por supuesto, no había teletipos de ningún modo, por cuestiones de precio, puntualmente, porque además esas radios locales básicamente eran para pasar música, dar información, alguna información local, mucho parroquial, digamos. En definitiva, ¿qué se hacía? Esperábamos el diario Córdoba, que era el único vespertino, para sacar alguna información más o menos actualizada del orden provincial y del orden nacional. Y la local, bueno, sí, ahí teníamos que rebuscarnos llamando por teléfono y teniendo alguna que otra información. Qué notable, ¿no? Qué notable. Ahora, Rulo, entre este tiempo de hoy, dominado por la tecnología, entre aquel tiempo donde todo era más rudimentario, más casero, ¿qué cosas permanecen inalterables? ¿Qué cosas no han cambiado? Yo más que, a ver, lo que no ha cambiado es que los que seguimos en este trabajo de periodistas, lo que no ha cambiado es que solamente seguimos los que, más allá si somos mejores o peores, tenemos una gran cuota de pasión por lo que hacemos. Eso yo te diría que es inalterable y que quizás no pasa en otros oficios o en otras profesiones. En la cuota de pasión que tiene que tener el periodista es fundamental. Y no digo ni que sea más sacrificado, ni que sea más esforzado que otros oficios, simplemente digo que hay una distinción o un denominador común que tiene el periodista que de pronto, más allá del deportivo, no, que tiene que trabajar con horarios que generalmente no son rutinarios, con días que no son rutinarios, y si vos no te gusta mucho, si no amás lo que haces, si no te querés lo que haces, es muy difícil que puedas mantener esos horarios, esa diversidad. Entonces, si no lo ayudas con una cuota de pasión, más allá del interés económico, es imposible. Eso te diría que es lo inalterable. No me quiero poner de ejemplo, pero vos fíjate, yo este fin de semana que transmití, como lo hago habitualmente, el Rally Mundial para la cadena Fox Sports para toda Latinoamérica, yo a esta altura de mi vida me levanté el sábado a las 2 de la madrugada para transmitir a las 3 de la mañana. Y el domingo me levanté a la 1 de la madrugada para transmitir a las 3 de la mañana, me acosté un ratito porque a las 7 de la mañana tenía que volver a transmitir. Eh, y algunos de mis amigos me preguntan, Rulo, ¿ya pasó esa época para vos? Ya está. Y la verdad que a veces pienso, sí, ya está. Y después me gusta tanto lo que hago que digo, bueno, le tiramos un añito más. Y bueno, ya veré. Pero si no tenés esa cuota de pasión, es imposible que mantengas eso y sobre todo durante tantos años. Yo he habido décadas de mi vida, que he trabajado de lunes a lunes y no por esto quiero que me den el pergamino al trabajador del año.
¿Pero por qué? Porque tenía 2 o 3 trabajos o 4, como la gran mayoría de los que trabajamos en esto. Entonces, uno hacía de lunes a viernes, el otro sábado y domingo, y así. Vamos a ir a una pausa. Ustedes saben que Rulo Barceló es una autoridad para hablar del automovilismo, pero vamos a repasar su vida profesional. Posiblemente ustedes no sepan que el Rulo fue corresponsal de guerra. Hoy cuando transmitimos tantas cosas a los periodistas que andamos en la calle, que parece que lo hemos hecho o vivido todo, tenemos un periodista en el eje del conflicto y nos lo va a contar en el próximo bloque.